Todos los pilotos multimotor están entrenados para lidiar con una posible falla de motor durante la carrera de despegue. Pero muy pocos pilotos llegan a experimentar una falla real de motor. Y aún menos llegarán a experimentar la locura que estos dos pilotos tuvieron que soportar. Quédate para verlo. Alrededor del mediodía del 7 de noviembre de 2007, una tripulación de Nationwide Airlines se reunió en la sala de tripulaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Habían disfrutado de una buena escala nocturna en Ciudad del Cabo y ahora estaban programados para volar juntos a Johannesburgo, con hora de salida a las 13:15 hora local. La tripulación consistía en 4 tripulantes de cabina y 2 pilotos, liderados por la jefa de cabina Marilyn Rink, una de las más experimentadas de la aerolínea. Era un vuelo rutinario para ella y comenzó el día dando el briefing a sus 3 colegas, como siempre hacía. Los 2 pilotos que iban a volar juntos tenían niveles de experiencia muy distintos. Al mando del vuelo estaba el capitán Trevor Arnold, de 50 años. Era muy experimentado, con 13.860 horas de vuelo total y casi 3.300 en el Boeing 737-200 que iban a operar en este vuelo. Había comenzado a volar para Nationwide en 1997, pero luego tuvo algunos años fuera volando para otros operadores, hasta que en 2006 regresó a la compañía. En contraste, su primer oficial era Daniel Perry, de 25 años. Era completamente nuevo en el puesto. Había empezado a volar para Nationwide apenas un mes antes y tenía poco más de 1,000 horas de vuelo total y 278 horas en el tipo, tras obtener la habilitación ese mismo año. El capitán Arnold era conocido como un aviador muy hábil y estricto con las reglas y procedimientos. Algo que, imagino, al primer oficial Perry le alegraba bastante. Porque en general, cuanto menos experiencia tienes, más importante es que todos sigan los procedimientos, ya que es lo único en lo que puedes apoyarte hasta que la experiencia vaya aumentando. En cualquier caso, los pilotos empezaron revisando la información previa al vuelo y todo parecía estar en orden. El clima en Ciudad del Cabo estaba bastante malo, con lluvia ligera, vientos del norte y una capa baja de nubes, pero en destino y alterno se veía mejor. La aeronave era un Boeing 737-200 avanzado, un verdadero ícono de la familia 737, parte de las primeras variantes llamadas los Originals. Pero la mayoría simplemente los conocemos como los Jurassic. Cuando ingresé a mi aerolínea actual, todavía operábamos los 200, pero nunca tuve la oportunidad de pilotar uno. Aunque todos mis colegas que sí lo hicieron decían que se manejaba como un auto deportivo. Era una aeronave fantástica con las dimensiones que el 737 debía tener antes de que empezaran a alargarlo para llevar más pasajeros. Este modelo, el 737-200 avanzado, salió por primera vez en 1971 y venía equipado con motores Pratt & Whitney JT8D/15, con aerodinámica mejorada, frenos exteriores y mayor capacidad de combustible que el original, dándole más alcance y eficiencia. Los 2 motores Pratt & Whitney eran turbofan de bajo índice de derivación, largos y delgados, casi como cigarros. Se usaron porque Boeing quería que el 737 tuviera poca altura sobre el suelo para facilitar su servicio en aeropuertos pequeños, ya que Boeing asumía que volaría principalmente a aeropuertos con instalaciones limitadas. Esto significó que los motores se montaron directamente bajo el ala sin pilones, y esos soportes jugarán un papel clave en esta historia. Los motores estaban sujetos con 2 soportes principales, uno delantero y uno trasero, más un soporte secundario adelante del trasero. Estos soportes se atornillaban al ala con pernos cónicos, diseñados para soportar cargas normales del motor. Pero si se aplicaba una fuerza lo bastante fuerte, como en un aterrizaje con tren retraído, los pernos estaban diseñados para romperse y soltar el motor, protegiendo así el ala y la estructura principal. Era extremadamente importante que estos pernos se montaran correctamente, con la cantidad exacta de torque aplicada para evitar sobrecargar los pernos, lo que podría provocar fatiga del metal. Este era un problema conocido, sobre todo en los soportes antiguos instalados en este avión en particular. Por eso la FAA había emitido una directiva de aeronavegabilidad años antes, con inspecciones obligatorias cada 700 ciclos de estos soportes y pernos.
Y esto nos lleva a la aerolínea de la historia, Nationwide. En ese momento, Nationwide operaba 11 Boeing 737-200 y estaban realizando todo su mantenimiento internamente dentro de su propia organización de mantenimiento. Pero esa organización venía teniendo problemas desde hacía varios años. Antes de 2007, personal clave de gestión, especialmente el gerente de calidad, renunciaba justo antes de las auditorías de renovación. Auditorías que otorgaban la licencia AMO. Y no era difícil entender por qué. Porque las auditorías siempre encontraban múltiples incumplimientos con las normas y regulaciones. Y la mayoría de esos hallazgos nunca se resolvían ni cerraban, por lo que probablemente sin que los pilotos lo supieran, el AMO no tenía licencia formal para operar en ese momento. El mantenimiento seguía realizándose gracias a un correo electrónico extraoficial de la Autoridad Civil Sudafricana, permitiéndoles continuar por el momento. Pero en realidad no existían disposiciones para una extensión de ese tipo. Una de las conclusiones que se revelaron después fue que la aeronave del accidente no tenía registros de inspecciones a los soportes del motor en los 5 años previos al accidente. Pero como dije, los pilotos estaban felizmente ajenos a esto mientras daban el briefing a su tripulación de cabina y preparaban el avión para la salida. Ahora, para poner esto en perspectiva, como pilotos tenemos que confiar en que la organización de mantenimiento hace su trabajo. Y lo único que realmente podemos hacer es verificar que toda la documentación esté disponible y que las fechas de certificación estén vigentes. Y obviamente que el avión luzca bien durante la inspección exterior. Mientras se dirigían al avión, el capitán Arnold le preguntó al primer oficial si quería ser el piloto al mando en el vuelo a Johannesburgo. El primer oficial Perry aceptó encantado. Le encantaba volar el avión y tenía ganas de mostrarle a su colega mayor lo que podía hacer, y quizá también obtener algunos consejos y trucos para mejorar. Comenzó a preparar la aeronave para despegar por la pista 01 en Ciudad del Cabo y luego explicó al capitán cómo pensaba volarla. Parte de ese briefing incluía una revisión de emergencias con las acciones a seguir y la ruta a volar en caso de falla de motor. Esto es práctica común y en la mayoría de aerolíneas también hacemos un repaso físico de lo que haremos exactamente en caso de falla de motor en el despegue, tanto en la opción de abortar como en la de continuar. Y esto es algo que normalmente hacemos en el primer vuelo de cada día. Eso fue lo que hizo esta tripulación y al hacerlo mantuvieron fresco en su memoria muscular el procedimiento. La idea era que esto acelerara la toma de decisiones inmediata si llegaba a ocurrir una falla real. Y en este día eso resultaría muy importante. Pero antes de contarte toda la historia de lo que pasó, va esto. ¿Ya hiciste tus planes de viaje para este verano? Pues si lo hiciste, seguramente notaste que los precios de los vuelos se dispararon. Sandra y yo lo notamos claramente al reservar nuestro viaje anual a Suecia. Por suerte, hay algunos trucos que puedes usar para conseguir mejores precios. Si usas el patrocinador de hoy, NordVPN, puedes cambiar fácilmente de país y ver el precio del mismo viaje desde diferentes lugares. De esa forma puedes aprovechar los modelos de precios dinámicos de las aerolíneas e incluso su injusto uso de divisas a tu favor. Solo inicia la app de NordVPN, que por cierto puedes usar en hasta 6 dispositivos con el mismo plan. Y empieza a cambiar tu ubicación a un servidor en el país de destino o quizá en el país base de la aerolínea para ver qué pasa. Te sorprenderás. Este es solo un uso de NordVPN, pero yo también lo uso para ver mis series favoritas como Better Call Saul, que por alguna razón aún no estrenaron en España, pero que sí está disponible en el Reino Unido. Si quieres probar esto o las demás funciones de seguridad de Nord, ve a nordvpn.com/pilot o haz clic en el enlace en la descripción. Así recibirás un mes extra totalmente gratis al inscribirte en el plan de 2 años. Y recuerda que Nord siempre ofrece garantía de reembolso de 30 días, así que no arriesgas nada. Ahora volvamos al video. Una vez listos y con todas las listas de chequeo completas, Nationwide vuelo 723 pidió pushback, arranque y comenzó a rodar bajo la lluvia para despegar. Pista 01. Había bastante tráfico llegando en ese momento, así que el controlador de tierra les pidió acelerar su rodaje y estar listos para un despegue inmediato. Tan pronto un CRJ de South Africa Express liberara la pista delante de ellos. La tripulación leyó la instrucción, alineó su Boeing 737 con el eje de pista y empezó a acelerar los motores.
Sabían que tenían que reaccionar rápido y rodar en cuanto recibieran la autorización de despegue, porque había otro avión de CAA en final, apenas a 4 millas náuticas detrás. Así que tan pronto recibieron la autorización de despegue, el primer oficial Perry adelantó las palancas de potencia hasta el EPR de despegue y el avión comenzó a acelerar. Una vez ajustada la potencia de despegue, retiró la mano de las palancas y el capitán tomó control, listo para abortar si algo ocurría. Pero al inicio el despegue transcurrió con total normalidad. El capitán Arnold cantó 80 nudos, a lo que el primer oficial Perry respondió check. Ya estaban en lo que llamamos la fase de alta velocidad del despegue, donde una abortada solo se ejecuta si hay falla de motor, incendio, advertencia de cizalladura, pista bloqueada o la aeronave es insegura o incapaz de volar. La razón por la que abortamos solo en esos casos después de 80 nudos es porque normalmente es más seguro llevar el avión al aire y enfrentar el problema ya en vuelo. Eso te da más tiempo para pensar y resolver, y así tendrás toda la pista disponible para aterrizar si decides regresar. Recuerda que hasta este punto ya se ha consumido bastante pista acelerando y la velocidad es relativamente alta. Así que, aunque sería posible detener el avión hasta la velocidad de decisión V1, normalmente es más seguro y mejor llevar cualquier problema menor al aire. A esto lo llamamos tener mentalidad de continuar y la mayoría de aerolíneas hoy lo adoptan. En cualquier caso, al inicio no había señales de que algo estuviera mal en el despegue. El capitán cantó Hubo 1, retiró la mano y luego rotate, lo que llevó al primer oficial Perry a comenzar a tirar suavemente del yugo y rotar la aeronave a razón de unos 3 grados por segundo para despegar. Pero aquí empezó a ir muy mal algo bajo el ala derecha de su avión. Lo que ocurrió fue que el perno cónico posterior que mantenía el motor en su lugar había desarrollado una pequeña grieta por fatiga y durante la rotación esa grieta cedió de pronto y el perno se fracturó. En condiciones normales, el conjunto de soporte secundario del motor debería ser capaz de soportar la carga si falla el soporte posterior. Pero, lamentablemente, este soporte secundario también falló. Nunca sabremos con certeza qué pasó porque el soporte secundario nunca fue encontrado tras el accidente. O bien también se rompió por la tensión o, como informaron algunos periódicos después, quizá nunca se reinstaló tras la última revisión del motor. En cualquier caso, la consecuencia de la falla de ambos soportes fue que ya no había nada sosteniendo la parte trasera del motor, mientras este seguía produciendo empuje máximo de despegue. Esto convirtió básicamente al soporte delantero en un punto de pivote alrededor del cual el motor podía moverse, y la consecuencia aterradora fue que el motor empezó a oscilar violentamente hacia adelante y hacia arriba. Como las palancas de potencia estaban conectadas mecánicamente mediante un cable al motor, ese cable fue jalado con toda la fuerza del motor desprendido. Esto provocó que la palanca de potencia del motor derecho en cabina se moviera bruscamente hacia atrás y golpeara el pedestal con tal fuerza que dejó una hendidura profunda. La otra consecuencia inmediata fue que el motor derecho empezó a producir un vector de empuje hacia arriba en el ala derecha, causando que la aeronave rodara rápidamente a la izquierda. Afortunadamente, el primer oficial Perry reaccionó con rapidez y aplicó alerón derecho y timón izquierdo para mantener el control mientras ascendía lentamente. Como todo esto ocurrió después de un V1, la velocidad de decisión abortar el despegue ya no era una opción. A partir de aquí, todo se trataba de mantener el avión en vuelo y entender qué estaba pasando. Ahora, el soporte delantero del motor no podía soportar las fuerzas a las que estaba siendo sometido. El perno cónico exterior se cortó como estaba diseñado, pero el interior no alcanzó a hacerlo. Esto provocó que el motor arrancara lo que quedaba del soporte. El motor quedó completamente libre y arrancó todas las líneas hidráulicas y de combustible. Cayó hacia la tierra, dejando solo un enorme hueco en el ala donde solía estar montado. Un pasajero aterrorizado, sentado junto al ala derecha, alcanzó a ver todo esto desarrollarse, lo cual en realidad tomó apenas unos segundos. Puedo imaginar lo que este pobre pasajero debió pensar al ver cómo el motor derecho simplemente se desprendía del avión. Aparentemente, este pasajero se giró y le contó lo ocurrido al compañero que tenía al lado. Y ese pasajero con calma le respondió: "No te preocupes, estos aviones pueden volar con un solo motor". Lo que, en mi opinión, lo califica como pasajero del año. En la cabina reinaba ahora el pandemonio.
Los pilotos escucharon un fuerte estruendo al separarse el motor y segundos después un extraño sonido de desgarro y un brusco alabeo, esta vez hacia la derecha. Tras eso, la aeronave empezó por fin a comportarse, más parecido a lo que los pilotos habían entrenado en una falla normal de motor. El primer oficial continuó volando y logró que el avión ascendiera lentamente. Tan pronto tuvieron una razón de ascenso positiva sostenida, el capitán retrajo el tren y empezó a analizar la falla. Las indicaciones inmediatas disponibles eran palanca de potencia 0 o decreciente en el motor número 2, más advertencia de reversa de empuje en ese motor, junto con alarmas de baja presión de la bomba hidráulica asociada. Todo esto, salvo quizá la indicación de reversa, eran claras señales de una falla de motor número 2. Pero ambos pilotos fueron cuidadosos de no sacar conclusiones rápidas en este punto. Y es que esta falla no se parecía en nada a lo que hubieran visto o practicado en el simulador. Ambos recordaban claramente lo ocurrido a los pilotos del vuelo 92 de British Midland, que tras indicaciones extrañas similares, apagaron el motor equivocado. En 1989, estos pilotos no querían cometer ese mismo error. Así que, cuando la aeronave alcanzó unos cientos de pies y estaba más o menos bajo control, el capitán repasó todas las indicaciones y finalmente concluyó que habían sufrido daños severos en el motor número 2. El primer oficial Perry, que necesitaba aplicar gran cantidad de timón izquierdo para mantener el rumbo, debido al empuje asimétrico producido por el motor izquierdo, estuvo de acuerdo con este diagnóstico. En caso de daño severo de motor, la lista de procedimientos no normales del Boeing 737 contiene ítems de memoria. Estos son pasos que el piloto debe ejecutar de memoria lo más rápido posible por lo crítico de la situación. En este caso, el primer oficial habría solicitado ejecutar los ítems de memoria y el capitán los habría cantado para confirmación antes de realizarlos. Para asegurarse de que su primer oficial estaba de acuerdo con las acciones, habría empezado con palanca de potencia motor número 2, confirmada cerrar. El primer oficial Perry habría mirado hacia abajo para confirmar que era la palanca correcta, y luego habría dicho confirmado. Y el capitán la habría cerrado, aunque en este caso ya estaba prácticamente cerrada. Luego seguía palanca de arranque motor número 2, confirmar cortar, confirmado cortar. Interruptor de alarma de fuego, motor número 2, confirmar tirar, confirmado tirado. Todos estos ítems de memoria estaban diseñados para asegurar el apagado del motor al cortar el acceso de combustible y fluidos hidráulicos al motor dañado. El último ítem de memoria era girar el interruptor de alarma de fuego del motor para liberar los extintores en caso de incendio, pero este no era el caso aquí. Una vez completados los ítems de memoria, el resto de la lista podía esperar hasta que el avión estuviera bien establecido sobre la altitud mínima de sector. Esto significaba que los dos pilotos podían concentrarse únicamente en ascender y, eventualmente, acelerar para retraer los flaps, lo cual comenzaron a hacer. Por encima de 1000 pies continuaron ascendiendo hasta 3000 pies, donde finalmente nivelaron. En el aeropuerto, varios testigos habían visto caer algo grande del avión al despegar y ahora podían observar cómo apenas lograba ascender. Iba con un ángulo de corrección cercano a 45 grados a la izquierda y dejando una estela de humo blanco desde el ala derecha. Ese humo era, en realidad, una neblina de fluido hidráulico y combustible que se estaba liberando al aire. Pero ¿no se suponía que los ítems de memoria detenían el flujo de combustible e hidráulico hacia el motor? Sí, pero en este caso esas líneas se habían roto antes de las válvulas de corte que estaban diseñadas para cumplir esa función. Así que combustible y fluido hidráulico se escapaban de las líneas de suministro, lo cual empezaría a generar problemas adicionales más adelante. El controlador en la torre también había visto lo que le ocurría al vuelo 723 y desde donde estaba, la trayectoria de ascenso del avión parecía casi negativa, por lo que activó la alarma de emergencia convencido de que la aeronave estaba a punto de estrellarse al final de la pista y quería alertar de inmediato a los bomberos. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que había otro avión en corta final al que ya había autorizado a aterrizar mientras el Nationwide despegaba. Entonces llamó a esa aeronave y le informó de la posible presencia de escombros en la pista, pero curiosamente no le pidió que interrumpiera la aproximación. Esto hizo que esa aeronave decidiera continuar y aterrizar. Y tras hacerlo, reportaron a la torre que había gran cantidad de restos sobre la línea central hacia el último tercio de la pista.
En la cabina del vuelo 723, el capitán Arnold escuchó esta transmisión, lo cual confirmó aún más su diagnóstico de la situación. Declaró entonces Mayday, Mayday, Mayday e informó que habían perdido empuje en un motor y además tenían problemas hidráulicos. Dijo al control de tránsito que probablemente tendrían que regresar de inmediato al aeropuerto tras completar sus listas de emergencia. También preguntó si sería posible limpiar la pista de los escombros durante los 15 a 20 minutos que tardarían en estar listos para la aproximación. Afortunadamente, como el controlador había activado la alarma de emergencia, los bomberos y el personal de rescate ya estaban listos al borde de la pista. Junto con todo el personal disponible en el aeropuerto, empezaron a mover los restos del avión dañado hacia un lado de la pista para dejarla utilizable para el aterrizaje de emergencia. Una fantástica muestra de trabajo en equipo. El aeropuerto también se cerró para el tráfico entrante, por lo que todos los aviones en aproximación fueron desviados al aeropuerto de George. Pronto, el único avión en el espacio aéreo era el vuelo 723 de Nationwide. La sobrecargo Marilyn fue llamada a la cabina y el capitán Arnold le pidió que recorriera la cabina para dar un informe de daños, para que los pilotos tuvieran más información. Ella lo hizo y regresó diciendo que había visto que partes del motor derecho parecían faltar. En realidad, sabía que todo el motor había desaparecido, pero después dijo que no quiso preocupar demasiado a los pilotos. Aquí viene una lección valiosa para cualquier tripulante de cabina o pasajero. No existe tal cosa como demasiada información en una situación así, siempre que sea precisa. Para los pilotos es mucho mejor tener la mayor cantidad de datos posibles para planear el curso de acción. En este caso, sin embargo, no habría cambiado nada. El capitán Arnold le pidió que regresara a preparar a la tripulación y pasajeros para un aterrizaje de emergencia en Ciudad del Cabo. Luego hizo un anuncio por el PA explicando lo que ocurría y que regresarían. Cuando los pilotos se enfrentan a un problema así, deben completar varias listas de emergencia. En este caso, la tripulación comenzó con la lista de fuego de motor, daño severo o separación, que empieza con los ítems de memoria que ya comentamos y luego continúa de manera sistemática, asegurando que el avión estuviera lo más seguro posible en esta nueva configuración. Esto incluía configurar el sistema de aire acondicionado para no usar sangrado del motor dañado, encender la APU y, de manera crucial, equilibrar el combustible, ya que solo se podía usar un tanque en esta situación. Y eso podía llevar a un desbalance considerable entre el ala izquierda y la derecha, lo que generaría problemas de manejo. Aquí aparece una trampa en la versión del 737-200 de esta lista. En las copias que encontré sobre este último paso, la lista solo dice equilibrar combustible, mientras que en la versión del 737NG dice, la cual, a estas alturas ya la conozco, trae una condición muy clara. Si no se sospecha fuga de combustible, porque en este caso, la tripulación sí había notado un desbalance importante entre tanques. Pero el indicador mostraba que el tanque derecho estaba mucho más bajo que el izquierdo. Ahora bien, si lo piensas, si solo está funcionando el motor izquierdo y por tanto se alimenta del tanque izquierdo, ese tanque debería ser el más bajo, ¿no? Si el tanque derecho está más bajo, eso es una señal clara de fuga de combustible. Y no deberían haber intentado equilibrar combustible, porque hacerlo podría significar transferir valioso combustible hacia un gran agujero en ese lado. Pero eso fue, lamentablemente, exactamente lo que la tripulación hizo. No ayudó al desbalance y además, de pronto, tenían mucho menos tiempo disponible. A esto se sumaba que la presión hidráulica caía rápidamente por las líneas con fugas, trayendo todo tipo de problemas adicionales. Así que los pilotos necesitaban poner este avión en tierra con relativa rapidez. El capitán Arnold había visto lo bien que su primer oficial manejaba la aeronave. Pero ante una falla tan seria y dado lo limitada que era la experiencia del primer oficial Perry, quiso sentir él mismo cómo se comportaba el avión para evaluar la dificultad. Así que, una vez completas las listas de emergencia principales, pidió tomar los mandos. Cuando el primer oficial le cedió el control, el avión empezó de inmediato a guiñar y cabecear. Así que casi de inmediato devolvió los mandos al primer oficial, un gran signo de humildad y buen airmanship. Probablemente él habría tomado el pulso al manejo bastante rápido, pero su primer oficial ya llevaba volando la aeronave unos 19 minutos. Y lo estaban haciendo muy bien. Si no está roto, no lo arregles.
Mientras hacían todo esto y seguían procedimientos sin referencias visuales exteriores, una nueva voz de controlador entró en la frecuencia y los llamó. Nationwide 723, aproximación Ciudad del Cabo. Ambos pilotos estaban bajo mucha presión y no les hizo gracia la interrupción, así que respondieron. Algo como, apártense, estamos ocupados. Pero el controlador volvió muy tranquilo y dijo, Nationwide 723, terreno por delante, y les dio un nuevo rumbo a seguir al que se adhirieron de inmediato. El 737-200 no tiene el sistema mejorado de alerta de proximidad al terreno que sí llevan las versiones posteriores. En su lugar, tiene un sistema muy básico que usa el radioaltímetro combinado con la configuración de la aeronave para emitir alertas. El problema es que esas alertas pueden llegar muy tarde porque el sistema es reactivo, no predictivo como en versiones posteriores. Esto fue probablemente un recordatorio humilde de lo fácil que es perder la conciencia situacional al enfrentar múltiples fallas como estas y de lo importante que es que todos los eslabones de la cadena aeronáutica sigan trabajando juntos para lograr un resultado seguro. Para volar una aproximación monomotor, la tripulación habría usado la lista de aterrizaje con un motor inoperativo que indicaba preparar un aterrizaje con flaps 15. Eso implicaba aterrizar a una velocidad más alta de lo normal, pero con menos arrastre por si había que frustrar. La mayor velocidad también daba mejor eficacia aerodinámica al timón, muy necesaria por el empuje asimétrico que sufrían. El primer oficial Perry necesitaba usar casi todo el timón izquierdo para mantener el rumbo. En ese momento los pilotos completaron el briefing de aproximación y hablaron de la posibilidad de una ida al aire monomotor, aunque sabían que estaban perdiendo combustible rápido y aún tenían problemas hidráulicos. Una ida al aire no habría sido buena, más aún con reportes de clima indicando que la visibilidad empeoraba, con nubes más bajas entrando desde Falls Bay. Siguieron recibiendo vectores largos y amplios fuera de la bahía y finalmente los alinearon con la aproximación ILS. Comenzaron a configurar primero flaps 1, luego flaps 5 y al reducirse la velocidad, el primer oficial sintió que necesitaba aún más timón izquierdo, aunque seguía pudiendo controlar bien la aeronave. El capitán volvió a tomar el micrófono del PA y explicó a los pasajeros lo que iba a ocurrir, pidiéndoles adoptar la posición de brace antes del aterrizaje. El personal de tierra había logrado limpiar la pista de todos los restos en un tiempo récord de solo 18 minutos. Así que la aeronave ya estaba autorizada a aterrizar. 25 minutos después de que el motor se desprendiera, el vuelo 723 de Nationwide aterrizó a salvo y con suavidad en la misma pista de la que había despegado. Al principio, a los pilotos les preocupaba la eficacia de los frenos, dado que desconocían el alcance del daño hidráulico sufrido. Pero resultó que funcionaban perfectamente. En cuanto la aeronave redujo a una velocidad segura, el silencio solemne de la cabina de pasajeros se transformó en una ovación y vítores. Redujeron a velocidad de rodaje, guiaron el avión hacia la pista transversal más pequeña, la 34, y lo detuvieron por completo. Apenas se detuvieron, llegaron los vehículos de bomberos y rescate para inspeccionar los daños. Como no había fuego ni riesgo inmediato para los pasajeros, la tripulación decidió no evacuar y esperar a que acercaran escalerillas móviles. Mientras esperaban, el capitán Arnold salió a la cabina para ver los daños con sus propios ojos. Y apenas se abrió la puerta de la cabina, fue recibido por una ensordecedora ovación de los pasajeros. Cuando volvió a cabina, el primer oficial Perry dijo que el capitán se había quedado sin color en el rostro. Recuerda, era la primera vez que veía la verdadera magnitud del daño de su aeronave. «Falta el motor», dijo, y Perry respondió, «¿Cómo que falta?» Una pregunta más que razonable. Los motores de un avión no se supone que simplemente desaparezcan de repente. Este desenlace tan feliz fue posible gracias a una increíble demostración de pericia, habilidad y trabajo en equipo. Tanto de los pilotos, la tripulación de cabina y el control de tránsito aéreo, como también de los trabajadores en tierra que lograron limpiar los restos con tanta rapidez. El capitán recibiría después el premio Polaris por Airmanship Excepcional de la Asociación Internacional de Pilotos de Aerolínea, que, en mi opinión, también merecía el primer oficial por cómo manejó la emergencia con tan poca experiencia. Pero en entrevistas posteriores, el primer oficial Perry explicó que no era miembro de YALPA cuando ocurrió el accidente y que el capitán Arnold era quien estaba al mando.
La investigación del accidente dejó en claro muy rápido que la aerolínea había estado operando su flota con mantenimiento realizado sin un permiso válido de organización de mantenimiento en ese momento. También mostró que los registros de mantenimiento previos faltaban o eran de calidad muy deficiente. Esto llevó a dejar en tierra a toda la flota de Nationwide y a fuertes recomendaciones dirigidas a la Autoridad de Aviación Civil Sudafricana por su falta de supervisión de la organización de mantenimiento de la compañía. Resultó que autorizar el mantenimiento de aviones comerciales por correo electrónico simplemente no era suficiente. Nationwide Airlines finalmente fue liquidada a comienzos de 2008 como resultado de la inmovilización. Quiero dar un agradecimiento especial a Mark D. Young por un artículo y entrevistas con quienes participaron en este accidente. Ese artículo, que enlazaré abajo, aportó mucho más color a la historia que el informe de accidente de 20 páginas. Y por desgracia, cuando el investigador obtuvo acceso, la grabadora de voz de cabina ya se había sobrescrito. Así que todas las conversaciones de este video provienen de esas entrevistas. Si eres un pasajero nervioso, espero que hayas mirado mi nueva aplicación web en app.mentorpilot.com. Creé esta app especialmente para ustedes y para quienes tienen muchas preguntas sobre aviación. Es gratis para probar, pero recomiendo a cualquiera que tenga dudas frecuentes o se sienta nervioso hacerse miembro premium. Así tendrás acceso a un montón de cosas geniales, como todos mis videos de accidentes sin anuncios y en formato podcast, videos en 360 de cizalladura de viento y una configuración completa de un 737, y mucho más. Mira este video a continuación y considera comprar una camiseta o hacerte miembro en Patreon. De verdad ayuda al trabajo que hacemos y recuerda, cualquier miembro de Patreon por encima del nivel de $10 al mes tendrá acceso premium a mis 2 apps como beneficio adicional. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao, chao.